Hola. Hola chicos, buenos días. Bienvenido a la clase de lengua y literatura. Me atienden a la lista, por favor. Hola, Lice, buenos días. Hola. Paula Caro. Buenos Paula días, Andrea Lisa. Núñez. Buenos días. Pero aún no entran algunos, estamos 9. No importa. Andriani Gauss. Estamos atrasados. Presente. Giselle Bermeo. Presente. Melanie Caraguay. Presente. Luis Córdoba. Presente. Víctor Cox. Meilín Gallegos. Andrea Granda. Presente. William Guanotuño. Mackenzie Guerrero. Ashley Lascano. Presente. Joao López. Es Brian Montalbano. Sigo Montalbán. Presente. Santiago Montalbán. Julio Orellana. Erly Perugachi. Jimmy Segovia. Presente. Mateo Solís. Profe, Liz sí está presente. Solo es que creo que tengo mal internet porque como que se traba y no escuché. Ok, Erly. Mateo Solís. Joel Soto. Dana Camila. María José. María José. Presente. Vélez. A ver, chicos, se me cortó. Vélez Christopher. Leslie Vergara. Presente. Micaela Llanes. Presente. Ok, alguien que llegó. Profe, ya presente. Julio Orellana. Lisa, Mailing. Meilín Gallegos, ya. ¿Alguien más? Paula Caro. López. Listo. ¿Quién más? Bien, chicos, el día de hoy, como ustedes saben, nos toca las exposiciones, ¿verdad? Así que vamos directo a ello. Ay. Yo, profe, presente. Ok. Mateo. Listo. A ver, como ustedes saben, hoy nos toca las exposiciones. Aprendan las cámaras, por favor. Y vamos a empezar con la sala número 2. ¿Quiénes eran la sala 2? Acuérdense que la sala 2 es la 1. Sala 2. Compartan pantalla, por favor. Soto. ¿Quiénes eran la sala 2? Nadie, sala 3. Nadie tampoco. Sala 4.
Tampoco nadie. Sala 5. No, profe, nosotros. Ya, comparto pantalla. Ya no puedo esperar porque ya son temas que tenían que haber estado preparados. Yo voy a registrar aquí mi celular porque no tengo registros de mi... Ya tenemos ahí listo. Empecemos, por favor. Ya, listen, yo no puedo prender ahorita mi cámara porque como está lloviendo y no tengo buen internet, pero ya, somos el grupo número 6 y nuestro tema es principales géneros y autores de la literatura latina. Bien, la clasificación de géneros se basa principalmente en los caracteres formales de la obra, prosa, verso y etcétera, pero también en los de su contenido, ya sea amoroso, humorístico, moral, didáctico, etcétera. Para facilitar su comprensión y estudio se suele hacer una primera clasificación distinguiendo entre poesía, que es una composición en verso, la prosa, que son los textos de carácter narrativo, y teatro, que es una composición mixta. Ya, puedes seguir la siguiente. Dentro de la poesía, la literatura latina, según el verso empleado y el contenido de la composición, tiene los siguientes géneros, que es la poesía épica, la poesía lírica, fábula, sátira y el epigrama. La prosa latina se divide en los siguientes géneros, que es la historiografía, novela y oratoria. Y como último, el teatro. Este género literario, además de un texto que combina el verso con un acompañamiento musical, implica también una acción para cuya representación se necesitan unos actores y un público. Ya, en la literatura latina podemos distinguir los siguientes géneros dramáticos, que son la... ¿Qué pasó? Virgilio, fue un poeta romano nacido el 15 de octubre de 70 a.C. A pesar de provenir de una familia campesina, recibió una muy buena educación. Su carrera se vio impulsada al introducirse en el círculo de mecenas y del emperador Augusto. Sus libros más importantes fueron los bucólicas, en las que traza cuadros de la vida pastoril, y las geórgicas, un poema más didáctico y dedicado al trabajo de la tierra, y la Eneida, la gran epopeya de Roma. También de una primera etapa influido por el epicureísmo, evolucionó hacia un platonismo místico, por lo que su producción se considera una de las más perfectas síntesis de las corrientes espirituales de Roma. Estudió filosofía, matemáticas y retórica y se interesó por la astrología, medicina, zoología y botánica. Horacio. Quinto la cosa Italia 65 años antes de Cristo o antes de Cristo. Fue un poeta latino, hijo de un esclavo liberto. Tuvo oportunidad de seguir estudios en Roma y posteriormente en Atenas, donde se trasladó para estudiar filosofía. Tomó curso estudiando la filosofía griega y poesía en la academia. Sus obras, fue un autor de satíricas, epos, odas y epístolas. En sus sátiras trata sobre la ambición, la estupidez y la codicia. Su obra poética no se redujo al subgénero de la lírica, sino que también tocó otros aspectos del conocimiento. Algunas de las cuestiones tratadas por Horacio en su epístola de los pisones. Reglas básicas para componer una obra literaria, uso de los neologismos, arcaísmos, importancia del decorum, necesidad de estudiar los modelos griegos, entre otros. Ovidio.
fue un poeta romano. Sus obras más conocidas son Arte de amar y Las Metamorfosis, ambas en verso. La segunda recoge relatos mitológicos procedentes del mundo griego adaptados. Es un poeta del amor que alcanzó la fama de joven con sus versos de amores. Heroides, arte de amar y remedios de amor. El gran poeta de los mitos que entró en la eternidad con la metamorfosis justo antes de que fuera destinado a los confines del imperio. Séneca fue un filósofo hispano-romano, perteneció a una familia acomodada de la provincia bética del Imperio Romano. Su padre fue un retórico de prestigio cuya habilidad dialéctica fue muy apreciada luego por los escolásticos y cuidó de que la educación de su hijo en Roma incluyera una sólida formación en artes retóricas, pero Séneca se sintió igualmente atraído por la filosofía, recibiendo enseñanzas de varios maestros que lo iniciaron en las diversas modalidades de la doctrina estoica, por entonces popular en Roma. Sus tragedias representan lo mejor del teatro latino. Las más conocidas son Medea, Edipo y Fedro. Fue acusado de participar en la conspiración de Pisón por la perspectiva, según algunas fuentes, de suceder en el trono del propio Nerón. Le ordenó suicidarse, decisión que Séneca adoptó como liberación final del sufrimiento de este mundo, de acuerdo con su propia filosofía. Y ya. Esto fue todo por nuestra exposición. Gracias. Ok, bien chicos. Pregunta, ¿ustedes no eran 5? O sea, estaba Giselle, pero Giselle nunca ayudó. Ya, ok, está en ese grupo. Igual tienen que darme porque después no sé. Vamos con la sala 2. Aus. Dicen que no se acuerdan de la sala, que de los temas. Ok, ya les doy los temas. Pero vamos con Aus, entonces. O les voy nombrando en tal caso, ¿no? Les digo, vamos con el grupo de tal. Y ahí ustedes ya saben, ya independientemente del tema. O si no les doy el tema, como sea. Listo, Aus, empecemos. Ya, buenos días, profesor y compañeros presentes. Nosotros somos Andrea, Alejo, Brian, William y mi persona. El tema que nos tocó es literaturas clásicas. Ya. La literatura clásica. La literatura clásica hoy en día se considera aquella escrita en griego antiguo o en latín y que forma parte del canon occidental. La mayoría de las obras glosan las aventuras de grandes héroes, siguiendo el modelo de Homero. En cuanto al teatro, predomina la tragedia con grandes ciclos de sagas y temas comunes, aunque existe también una tradición cómica nada despreciable. Esta debe de distinguirse de las producciones como los llamados clásicos nacionales o la literatura neoclásica, términos ambos que nos remiten a las realidades y conceptos distintos. Se la considera como el antecedente histórico de la literatura moderna y occidental, aquella que se sentó en sus bases. Época clásica de la literatura. Se denomina época clásica de la literatura aquella que se generó durante los siglos X antes de Cristo, 10 antes de Cristo, hasta el siglo 5 después de Cristo. Es considerada la piedra angular de lo que será posteriormente la consolidación de la literatura a nivel universal. Es así que la literatura de esta época engloba tanto la literatura griega como la literatura latina. Tipos de literaturas clásicas. Algunos de los géneros que más se presentan en el mundo grecolatino son la poesía lírica, la poesía épica, el teatro trágico, el teatro cómico y el ensayo.
Importancia de la literatura clásica. No podemos dejar de ver el legado que el mundo greco-lusitano otorga a la sociedad occidental. Esto se puede ver en gran parte de las producciones que hoy por hoy se ven. Lo que podemos ver en política, en ciencias, en artes, en gran cantidad de obras contemporáneas. Las temáticas y aspectos formales que estos presentan son de alguna manera reflejo de antepasados míticos del mundo grecolatino. Y aquí podemos observar una línea de tiempo de la literatura clásica, de sus obras más importantes con sus años. Los autores, algunos de estos autores de la literatura clásica son Homero, Orestes, Aristófanes, Sócrates, Platón, Aristóteles, Diomedes, Virgilio, Seneca, Julio César, Cicerón, Marco Aurelio, Safo. Y de las obras más aclamadas están la Ilíada, la Odisea, la Orestiada, Edipo Rey y la... Bueno, profe, estas son las bibliografías y listo. Gracias. Gracias, chicos. A ver, vamos con usted, señorita Lascano. Usted que nos está diciendo que no se acuerda de la sala. Vamos con su grupo. Usted estaba con Melanie, creo, Sebastián. Ahí empecemos. Empiezo nomás, ¿verdad? Sí, por favor, que yo estoy registrando acá en mi celular para ponerlo. Buenos días con todos. Somos Víctor, Santiago, Jimmy, Melanie y Ashley. Vamos a hablar acerca de las características de la literatura latina. Cada persona de mi grupo que hizo su diapositiva tiene que leerla. Si mal no recuerdo, creo que Y Jacob, ¿Conoces la literatura de la antigua Roma como latina? Los poemas homoheroicos fueron compuestos en el siglo, se supone que era el siglo VIII, creo, o bueno, el siglo IX, antes de Cristo. Indican el inicio de la literatura griega. La primera pieza teatral de Livius Andronicus, considerada como el fundador de la literatura latina por Cicerón. Décadas más tarde llegaron las primeras comedias de Plauto. Buenos días, profe. El idioma en el que se escribió fue latín, que pertenece a la familia de lenguas indoeuropeas y es miembro de la subfamilia itálica. Es asimismo el antecedente inmediato de las actuales lenguas románicas, como el español. Se encontraba relacionada con el sánscrito y el griego y con las subfamilias célticas y germánicas. Vivió una gran dependencia de la literatura griega, pero a la vez la literatura latina influenció en la literatura y en los artes europeos durante siglos, particularmente durante el clasicismo, siglos XVII y XVIII. La sátira apareció como un género propio, tenía un propósito moralizarlos o burlesco. Por su estrecha dependencia formal de los modelos griegos, los escritores latinos ensalzaron las cualidades específicas de la cultura romana y, lo que es más importante, casi todos los escritores romanos coadyuvaron con sus escritos a la misión civilizadora de Roma en el mundo.
Los logros más importantes de la literatura latina se hallan en la poesía épica y lírica, en la retórica, la historia, el drama cómico y la sátira, género literario que los romanos idearon. La literatura latina fue dirigida hacia la clase aristocrática. Sus obras exaltan el sentimiento colectivo, las hazañas y proezas de sus héroes con sentido patriótico. Etapas. Edad arcaica. Inicia con Andrónico y sus traducciones de la Odisea. Su obra cumbre es la Guerra Púnica, primeros discursos de Cicerón. Etapa de esplendor o Edad de Oro. Auge de los poetas y la oratoria, generación de Cicerón, la poesía épica de Virgilio y la poesía lírica de Horacio y Ovidio. Etapa de decadencia o Edad de Plata. Muchos escritores no italianos, manifestaciones dramáticas de las Atelanas, precedente de la comedia italiana, Plauto y Terencio de la comedia paliata, obra con vestimenta griega. Representaciones de la literatura. Las grandes obras de la literatura latina son el producto de esta fusión de civilizaciones romanas y griegas, conocida como cultura grecolatina. Existen diversas obras de muchos autores escritas en latín y aún no se ha logrado traducir en su mayoría. Sin embargo, la mejor representación de estas obras fueron presentadas en el teatro, con géneros como la comedia y la tragedia. Si hablamos de política, encontramos las diversas oratorias, en su mayoría dictadas por jóvenes. Aquí tenemos bibliografía, solo tenemos 2 citas porque el resto sacamos del mismo libro, profe. Muy bien. Gracias. Gracias, chicos, chicas. Excelente. Vamos con el siguiente. Leslie, que estaba escribiendo por acá. Empecemos con su grupo. Creo que con un grupo más, ya los que falten les tocaría el miércoles. Afortunados. Buenos días, profesor y compañeros. Nuestro grupo está conformado por las siguientes personas: Leslie Vergara, Joao López, Christopher Vélez, Meilín Gallegos y mi persona. A continuación expondremos el siguiente tema que trata sobre Roma y la literatura latina. Comencemos. Ok, comencemos. La literatura romana es fundamentalmente literatura latina, aunque también incluye algunos autores romanos que escribieron en griego. Sin embargo, hay mucha literatura latina, escrita después del final del Imperio Romano en Occidente, que ya no es literatura romana, evidentemente. Esto se debe a que el nacimiento de la literatura en toda Roma sucede a la vez que es aceptado el latín como la lengua oficial. Es por ello que también es considerada como literatura latina. Además, la literatura romana escrita antes del imperio se limita a leyes religiosas que intentan dar un origen a las historias de los héroes. Esta se conoce como literatura griega aborigen. Periodo de la literatura latina. La literatura latina se inspira en la literatura griega, cuya lengua enriqueció siempre las letras romanas para expresar valores más complejos y metafóricos. Sus divisiones se puede hacer según un criterio cronológico, estableciendo 4 claros periodos, o bien clasificando autores y obras en un criterio de género literario. El primer periodo arcaico. Hasta el siglo 100 a.C., podemos hablar de una primera etapa preliteraria entre los siglos 8 y 3, siendo a partir de momentos cuando se pueden empezar a hablar de literatura. El 2, clásico. Siglo 1 hasta la muerte de Augusto, el 14 después de Cristo, a época de Cicerón. 3, época augustea. 4,
Postclásico, siglo I y II después de Cristo. 5. Tardío, hasta mediados del siglo. Bien. Literatura griega. Es aquella literatura escrita en Grecia y empleando para ello su lengua, sus tradiciones y sus formas de pensamiento. Dentro de la literatura griega surgen características como el origen, la poesía, la dramática y la mitología, entre otras. Como primer punto, el origen. La literatura griega surgió hace unos 300 años antes de Cristo, en los albores de una de las civilizaciones más complejas y admiradas de la historia humana, que en este caso es la Grecia antigua. Como segundo punto tenemos la poesía, que la poesía se divide en dos tipos, que comúnmente ya conocemos, como la poesía épica y la poesía lírica. La poesía épica son aquellas representaciones literarias, escritas en verso y acompañadas a menudo con música. Y por último, la poesía lírica, que son aquellas representaciones literarias destinadas a ser cantadas e incluso bailadas acompañados con la lira, que en este caso es un instrumento. Tercer punto, dramática. La dramática se divide en tres tipos, como la tragedia, la comedia y sátira. Tragedia. Consistía en la representación de los hombres mucho más grandes y valiosos de lo que eran, para luego conmover al público con su caída. Comedia. Consistía en representar a los hombres mucho más bajos de lo que son, para así poder ver su ascenso. Pero desafortunadamente las consideraciones aristotélicas respecto a este género se han extraviado a lo largo de todos los siglos. Y por último tenemos la mitología. La mitología es el conjunto de mitos y leyendas pertenecientes a los antiguos griegos que tratan de sus dioses y héroes, la naturaleza del mundo, los orígenes y el significado de sus propios cultos y prácticas rituales. Sí, Liz, disculpa. Similitudes entre Grecia y Roma. Tenían los mismos dioses, solo que con diferentes virtudes y poderes diferentes. Ambos utilizaron los modelos de la arquitectura y la escultura. En cuanto a la literatura, los romanos adaptaron a su lengua el latín. Los romanos tenían relatos al estilo griego y los romanos tenían los modelos griegos del teatro, de la poesía épica y lírica. Impacto de la literatura latina en la caída del Imperio Romano. Como primer punto tenemos la pérdida de interés por la literatura clásica que hizo que muchas obras dejaran de copiarse, perdiéndose así para siempre. Fue ya en la antigüedad tardía, en el declive del Imperio Romano, cuando se perdió una gran parte importante de la literatura clásica. El griego, lengua común de los romanos cultos en siglos anteriores, se olvidó y produjo una fractura en la continuación de las artes y ciencias de la antigüedad. Otro punto aparte, también al inicio de la caída del Imperio Romano, surgieron problemas que fueron ahondando a partir del siglo III después de Cristo. Estos fueron como enemigos externos, excesivo poder de soldados, gran crisis social, ruptura de equilibrio económico, gran concentración urbana y éxodo rural. Y al final podemos ver las normas APA. Cada uno puso su norma. Gracias. Gracias. Ok, chicos, gracias. Antes de despedirnos, los que faltó, pues ya les toca ahí el miércoles. Antes de despedirnos, en el trabajo autónomo hay un foro.
y lo van a revisar hasta el día de mañana, 6 de la tarde. Es justamente el mismo tema que ya investigaron. Es de la página, a ver, déjenme ver, es de la página 135 de su texto, pero lo van a hacer ahí directamente en el foro, en el trabajo autónomo. ¿Ok? Como mañana tienen conmigo, entonces nos vemos el día miércoles. Tienen hasta el 13, o sea, hasta el día de mañana para subirlo 6 de la tarde. Gracias por su atención. Con los que falten, pues nos vemos el miércoles para que expongan. Y los que expusieron, pues ya tienen su nota. Chao, profe, cuídese. Chao, chao. Igualmente. Chao. Dicen el 10º cómo trabajamos. ¿Cómo? No entendí, Leslie. Ah, sí, sí, deseas. Sí, Leslie. Si deseas, sí. Ok. Chao, chao. No entendí.